Estás escuchando Voces del Desarrollo, divagando desde el sur. En cada episodio estaremos abordando temas de interés a nivel nacional e internacional. Este proyecto es apoyado por el Doctorado de Estudios del Desarrollo de la Universidad Autónoma de Zacatecas y por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT. Pues bienvenidos a otro capítulo más de este podcast, videoconferencia sobre voces del desarrollo. Estamos en compañía de Nadia y Rogelio, que vamos a abordar un tema muy interesante y muy actual: inteligencia artificial y desarrollo. Pero antes de inmiscuirnos en este interesante tema, pues queremos que Nadia y Rogelio se presenten con nosotros. Bueno, soy estudiante del doctorado en estudios del desarrollo. Mi área de estudio es el desarrollo digital y pues me da mucho gusto estar aquí hoy. Rogelio. Sí, gracias. Pues soy estudiante de la misma generación que Nadia y pues mi tema en el que me especializo, en el que procuro, digamos, investigar más, tiene que ver con el aspecto técnico del desarrollo capitalista, las revoluciones tecnológicas y pues mucho gusto de estar acá. Ok. Antes de entrar de lleno al tema, creo que para nuestra audiencia sería muy útil que nos conceptualizaran desarrollo. Bueno, sí, para mí el desarrollo tiene un contexto capitalista. Tiene que ver con el progreso y una definición sería pues alcanzar un desarrollo económico pleno. Desde mi punto de vista, ese sería el desarrollo. Rogelio. Sí, bueno, digamos, depende de la escala en donde lo vemos y también, digamos, desde el largo alcance que podamos darle al concepto. Digamos que el desarrollo así, desde un aspecto más general, pues necesariamente lo tenemos que vincular con la idea de bienestar. Entonces, la cuestión del bienestar lo tenemos también que cuantificar o cualificar, entonces tenemos que propiciar ciertas variables que nos ayuden a entenderlo. Y digamos un poquito en el sentido de lo que mencionaba Nadia, desde el aspecto económico, sin que sea exhaustivo, pero lo podemos entender, digamos, desde una perspectiva global, digamos como el desarrollo de las fuerzas productivas, es decir, que podamos instrumentalizar, usar a nuestro beneficio el medio ambiente, la naturaleza no humana, es decir, capaz de saber cómo funciona para que nos ayude a, digamos, realizar ciertas tareas, conseguir ciertos benefactores, etcétera. Eso sería la definición más general y una perspectiva más de las unidades nacionales de los países y un poquito más involucrándolo como desde el aspecto económico, pues me quedo con la definición de un economista mexicano, René Villarreal, digamos, que pone 3 pilares del desarrollo, ¿no? Que son crecimiento económico, redistribución del ingreso e independencia del exterior. Entonces, eso lo podría decir. Ok, ahora sabemos de la interrupción de la inteligencia artificial y cómo está viniendo a trastocar la forma en que se hacen las cosas o incluso cómo se perciben hoy en día. ¿Qué entienden ustedes por inteligencia artificial y cómo incide en el desarrollo? ¿Nadia? Bueno, primero me gustaría partir de la definición de inteligencia artificial. En esencia es una tecnología, un software, un programa informático que es capaz de emular nuestros procesos de pensamiento. Entonces, la inteligencia artificial se basa en algoritmos y un algoritmo no es otra cosa más que cómo resuelves un problema. Nada más, así de sencillo. Ahí comienza toda la complejidad,
porque ahora se pueden hacer modelos que se basan en otros modelos y ha llegado a tal complejidad que ya a veces no es posible saber los modelos de base. Entonces tenemos inteligencia artificial en todas las áreas de la experiencia humana hoy en día y por lo tanto impacta en el desarrollo, porque estamos diciendo de un software que gracias al internet tiene acceso a una cantidad impresionante de datos que se utilizan para alimentar estos modelos, estos programas que le llaman machine learning o aprendizaje de máquina. Entonces todos estos datos los programas los analizan y generan las respuestas. No puedo decir que generan conocimiento porque hasta ahorita lo que se ha visto es que reciclan, no que generen nuevo conocimiento, sino que en base a lo que se les alimenta te dan respuestas con una agilidad y una rapidez mayor a la que tiene el ser humano, porque por la capacidad de cómputo que hoy en día es muy alta, pues pueden dar respuestas mucho más rápida por esa capacidad de cómputo. Entonces, estos dos elementos son importantes, los datos que alimentan la inteligencia artificial y la complejidad del modelo. Yo creo que hace falta una manera novedosa de aproximarnos a la inteligencia, no como es la inteligencia humana, sino la inteligencia artificial que trabaja en base a estos modelos y a estos algoritmos. Es una lógica distinta, o sea, no podemos aunque está basada en la inteligencia humana, no es igual, o sea, es una categoría por sí misma y el desarrollo se ve impactado, el desarrollo capitalista en particular, porque si en un momento eran las máquinas las que se necesitaban para un desarrollo económico, hoy en día es la inteligencia artificial la que detona la ganancia en una sociedad capitalista. Entonces estamos hablando que hoy en día el desarrollo tiene mucho que ver con la innovación. De hecho, se habla de la innovación como un equivalente de progreso, cuando antes progreso quería decir industrialización física, ¿no? Y ahora se habla más de innovación. Ok, tiene que ver mucho esto con la cuestión de que ahora se considera ya como capital intangible el conocimiento, ¿no? Exactamente. Entonces sí. yo lo veo muy relacionado ahí. Ahora bien, la inteligencia artificial creo que no está al alcance de todos. Entonces ahí, ¿cómo incide en esta cuestión del desarrollo, Rogelio? Bueno, la inteligencia artificial es, digamos, producto o resultado del progreso vamos a mejor, la acumulación del conocimiento humano, ¿no? Uh-huh. A través de una visión de largo alcance. De alguna manera, el conocimiento se produce colectivamente, pero el conocimiento no se localiza o apropia o está a la disposición de todos, tanto desde la perspectiva de países como desde la perspectiva de sectores, fracciones o clases sociales. En ese sentido, al igual que lo que podría ser en otro tiempo, y bueno, incluso hoy en día, la máquina más novedosa para la realización de ciertas acciones, bueno, aquí un pequeño paréntesis, digamos que la inteligencia artificial se inscribe en un fenómeno más grande incluso, que es el fenómeno de la automatización, que tiene dos partes. Por un lado, el aspecto intangible relativo, que es la inteligencia artificial, y por otro lado, la robótica. Es decir, la inteligencia artificial le dice a la robótica qué hacer, ¿no? O sea, se complementan. Sí. Entonces, digamos, pero todo este conocimiento no está al alcance de todos ni a la disposición de todos, tanto desde el aspecto de los países como de las clases sociales, en el sentido que dentro de un país avanzado no es que todos tengan conocimiento de él, sino que es mayoritariamente es el vínculo entre las empresas y la universidad en donde se concreta este desarrollo. Entonces, son las empresas las empresas de los países desarrollados más vinculadas a los centros de investigación los que pueden propiciar esas innovaciones de las que hablaba Nadia, y por lo tanto, al tener mejor capacidad productiva, son los que se benefician más y pueden apropiarse de mayores cuotas de mercado, tanto en el aspecto nacional como en el internacional. Lo anterior significa que en las condiciones actuales
la inteligencia artificial es un impulsor propiciador de extender las brechas de desarrollo tanto entre países como entre clases sociales. Entonces, la cuestión es que si no hay una intervención estatal en la regulación de cómo se está desarrollando y utilizando la inteligencia artificial, no propiciaría desarrollo social alguno. Ok. ¿Cómo lo relacionamos entonces la inteligencia artificial? ¿Tendrá alguna relación con la pobreza, la democracia y todos nuestros procesos sociales existentes? Yo creo que sí. Es la parte de la que cojea la inteligencia artificial. La principal crítica que ha recibido y que hoy en día es tema en muchos foros internacionales es la cuestión ética. Va desde muchos puntos de vista. Todo inició con la inteligencia artificial, un programa que se utilizaba en cámaras de video que hacían reconocimiento facial. Entonces se hizo un estudio y se dieron cuenta que a las personas de color negro o de minorías no las detectaba, como si no existieran. Y entonces de ahí surge esta preocupación, ¿no?, de ética sobre la inteligencia artificial, porque finalmente somos seres humanos los que creamos estos programas y tendemos a heredar nuestros propios prejuicios a los programas. Y entonces es una manera no solamente de perpetuar, sino de extender la discriminación y las desigualdades. Entonces, esto ha traído a la mesa una discusión ética pues bastante amplia, que se ha resuelto algunas veces con decir, bueno, entonces ya no vamos a usar ese tipo de programas. Pero la realidad es que a lo mejor se dejan de usar en un lado, pero se usan en otro, y la preocupación sigue, está vigente. Entonces yo creo que aquí lo que hay que incidir es en la formación, en el uso de la inteligencia artificial. Pues las propuestas van más allá de eso, porque no es solo la capacitación en el uso de la inteligencia artificial, sino más bien en una vigilancia o en un control de su proceso de creación, para asegurarte que tengas algunos tipos de controles en el proceso, para asegurarte que no haya discriminación en el resultado de ese programa. Y eso es lo que por lo que están luchando muchos legisladores y por lo que muchos se han abocado. Pero estamos lejos de ello. Mucho. Realmente estamos lejos. Lo que está sucediendo ahorita es que está en pleno crecimiento la inteligencia artificial. La gente la está utilizando sin darse cuenta. O sea, no sé si les ha pasado que están platicando sobre un tema y después su teléfono les empieza a sugerir publicidad de ese tipo de productos de los que ustedes estaban platicando, porque el teléfono está escuchando. O sea, cuando tú instalas o das de alta tu cuenta en un teléfono, ya sea Android o iPhone, le das acceso a toda tu información, a todos tus datos, para poder utilizar los servicios de los teléfonos. Y entonces le das acceso a todos tus datos, y estas empresas, que es la manera como se vincula el desarrollo, generan ganancia o utilidad haciendo un perfilamiento, no sé si sea la palabra correcta, hacen un perfil de cada usuario para saber qué es lo que le pueden vender, qué es lo más probable que esta persona va a necesitar, o en lo que escucha el teléfono, pues qué es lo que está necesitando. Entonces eso es con el objetivo de vender luego a empresas que están interesadas en hacer publicidad. Entonces es una cuestión ética que tiene que ver con la privacidad también, o sea, no nada más lo que les decía de que se heredan estos prejuicios, sino que tiene que ver también con el espacio privado de cada uno de nosotros. Entonces tiene un ámbito ético de preocupación a nivel social, pero a nivel personal también. Sí. Rogelio, tu perspectiva de inteligencia artificial, democracia y pobreza, ¿cuál sería su relación? Pues bueno, un poquito siguiendo en donde se quedaba Nadia, me parece muy interesante y acertado poner en el centro de la discusión la cuestión de la ética, porque digamos la inteligencia artificial permite llevar procesos, llevar acciones que no se podrían sin la inteligencia artificial. Entonces todo lo que tiene que, bueno, un poquito entrándole al tema de la democracia, todos los procesos de ciberseguridad
que se pueden realizar a través de la inteligencia artificial, el poder, los procesos de seguimiento de personas, de intentar bloquear la entrada o salida de gente, etcétera, nos llevan a un punto de que, digamos, siempre hay como un trade-off, ¿no? Entre la seguridad, ganar en seguridad social, pero perder privacidad personal, ¿no? Entonces, la cuestión es hasta qué punto, cuál es el equilibrio entre estas dos variables. Aparte de eso, la cuestión tiene que ver con todo el proceso de inteligencia artificial, tanto usa como al mismo tiempo genera datos, ¿no? La cuestión es dónde llegan a almacenarse esos datos, a disposición de quién están y qué uso les dan a esos datos, ¿no? Y en el mismo sentido, un poquito ahora yendo al tema de la pobreza, bueno, la inteligencia artificial, como lo mencionaba antes, es una concreción o un resultado del desarrollo de las fuerzas productivas técnicas, llevado a los procesos de producción, a la actividad económica, a la actividad productiva, significa que la inteligencia artificial permite automatizar en mayor medida los procesos de producción. Por lo tanto, haciendo superflua a mucha gente que anteriormente tenía sus puestos de trabajo para realizar ciertas actividades. Es decir, actualmente en la manufactura, pues mayores puestos de trabajo ya no se requieren porque la automatización en ese vínculo entre robótica y inteligencia artificial puede realizar más tareas en la elaboración de un coche, de un celular, etcétera, ¿no? Mucha gente queda fuera de eso. En la cuestión de los servicios, eso es a lo mejor incluso más tangible. Ahora con el comercio por internet, el pedir cosas, ya no se necesitan las tiendas, no se necesita la gente que esté ahí atendiendo. Entonces, eso hace más que sea más redundante gente en los puestos de trabajo. O sea, Marx incluso ya criticó la famosa teoría de la compensación, en el sentido de que la idea es que la inteligencia artificial, es cierto, abarata costos, no solo en mano de obra, sino en el gasto de inversión, en el capital constante. Y se supondría que ese restante, ese excedente, ahora que se abarataron los costos, se puede invertir en otro sector y por lo tanto generar más demanda de trabajo, ¿no? Pero la cuestión es que con ese excedente no se puede generar una cantidad de trabajo que compense los puestos de trabajo perdidos. Es decir, por poner un ejemplo muy claro, si se pierden 4, puedes volver a crear otro puesto de trabajo, pero quedan 3 sobrando. Sí se podrían generar los 4 puestos de trabajo a 1/4 del sueldo original de cada uno, lo cual necesariamente es una pérdida de bienestar, una pérdida de consumo, una pérdida de demanda en realidad, aunque se generan los puestos de trabajo porque los estarías precarizando. Entonces, tanto en el aspecto de la seguridad, la inteligencia artificial tiene que llegar a ese equilibrio, pero desde una perspectiva democrática, de opiniones abiertas y de debate colectivo, hasta qué punto necesitamos o nos es más benéfico la inteligencia artificial, y en la cuestión de la pobreza necesitamos ver el alcance y las consecuencias que tiene, hasta dónde se puede aplicar y de alguna manera también regular en el sentido, por ejemplo, un poco de Piketty, pues si no podemos en el sentido más puro generar esos puestos de trabajo, pues incrementar los impuestos a las ganancias que tienen las grandes empresas para tratar de hacer esa redistribución en la esfera hacer esa redistribución, valga la redundancia, en la esfera de la redistribución. Es decir, cuando el Estado tiene esos impuestos a través de esa redistribución del ingreso, pues paliar, porque eso no se puede corregir en un modo de producción capitalista, la pobreza, pero por lo menos atenuarla, paliarla a través de esa acción del Estado. O sea, se mencionó antes de empezar este podcast que precisamente las organizaciones sindicales en Estados Unidos, tanto en la industria cinematográfica como en la automotriz, lo que están peleando en este momento, lo que tienen miedo es que pierdan sus puestos de trabajo. En la industria automotriz, con la transición de los
carros de combustión interna hacia los eléctricos, saben que se requieren menos obreros para la producción de un carro. Entonces los sindicatos están diciendo, ¿y qué va a pasar con nosotros, no? Entonces esta acción debería replicarse fuera de Estados Unidos, a los países de Europa y a los países de Latinoamérica, Asia, África, para tratar de ver cómo solucionar este problema. Y necesariamente la solución tiene que ver por una regulación de la actividad económica, porque, es decir, el proceso de fondo no se puede solucionar mientras hay una producción colectiva y una apropiación privada del excedente. Entonces, necesariamente todo pasa por la regulación si nos mantenemos en una organización capitalista de la producción. Ok, muchas gracias. Muy atinada tu exposición. Bueno, y ahora yo los llevaría a preguntarles cómo está todo esto, cómo se está reflejando el desarrollo en nuestro país a raíz de la inteligencia artificial. Nadia, no sé. Bueno, aquí en México somos tierra de nadie en cuestión de inteligencia artificial. Muy apenas hay iniciativas de legislación acerca de ciberseguridad, que mencionaba hace rato Roger, pero sobre inteligencia artificial no se ha dicho mucho. O sea, somos tierra de nadie y muchos lo saben, ¿verdad? Y entonces aquí se usa indiscriminadamente la inteligencia artificial. Y vaya que tiene muchos usos. O sea, yo lo he visto el uso indiscriminado en cuestión de publicidad, sobre todo por parte de multinacionales o grandes corporativos tecnológicos, como es Google, como es Meta, que tiene Facebook, Instagram, WhatsApp. Estas empresas son las que están aprovechando esta situación en México de no regulación. Entonces, pues lamentablemente la manera como se está implementando en México es así, como en el Far West, sin control. Y esto nos trae varias preocupaciones, sobre todo porque la tecnología, el uso intensivo de esta tecnología ha demostrado no solamente mantener las desigualdades anteriores que ya se heredaban, sino que las amplía, agrega otras desigualdades. O sea, para tú utilizar la inteligencia artificial necesitas un teléfono de unas ciertas características, pagar el servicio del internet, y estamos hablando de un país que tiene más de 50 millones de gente que vive en pobreza extrema. Y sin embargo, ya la penetración del internet y en particular de los teléfonos celulares es del 90% de la población. Entonces, el perfil promedio de un usuario de internet en México es una persona con un teléfono celular que tiene un paquete amigo que paga según el uso que le da y que lo utiliza básicamente para comunicarse con sus familiares y amigos o para consumir contenido en el internet. Entonces, es triste ver cómo esta promesa de progreso que nos ha hecho la tecnología no se concreta. Y desde mi punto de vista y en base a lo que yo he investigado, no se concreta porque estamos ignorando una brecha tecnológica, una brecha de innovación que está presente, que mencionaba Roger también, donde nosotros adoptamos tecnologías desarrolladas en el extranjero que nos llevan una ventaja. O sea, nosotros estamos utilizando el software, los programas que nos vienen de Estados Unidos principalmente, y ellos ya nos llevan una ventaja en cuanto a legislación, en cuanto a mercado de la información, que en México no están suficientemente desarrollados. Entonces, esta promesa de progreso queda trunca. Y lo que hace México es que se convierte en un exportador de datos. Mucho se habla del concepto de minería de datos. Estamos en Zacatecas y aquí es muy famosa la minería y pues México en general y con América Latina se convierte en una fuente muy rica de datos. Entonces, lo que practican estas empresas grandes transnacionales es la minería de datos en nuestro país y lamentablemente el beneficio se queda en el extranjero, no a nivel local. Entonces, a nivel local,
lo que vemos es una mayor pauperización, una mayor extensión de la sobreexplotación en la mano de obra local, donde utilizan este temor real que existe de perder tu trabajo frente a la automatización para llevar a la gente a un extremo todavía mayor de aceptar condiciones laborales pues muy malas. Porque le dicen, bueno, si no lo haces, pues entonces yo voy a automatizar, ¿no? O te vas a quedar sin trabajo como muchos que están migrando hacia Estados Unidos. Pero pues este problema lo vemos en general con y sin la automatización. Como decía Roger, es cuestión o característica básica del sistema capitalista. Entonces, mi idea del desarrollo en México con la inteligencia artificial es que se está utilizando sin la regulación adecuada y sin obtener todo el beneficio que podríamos obtener del mismo por esta brecha de innovación. Ok, gracias Nadia. Rogelio, pues ya estamos por terminar el podcast. No sé, ¿alguna conclusión que nos quieras compartir, por favor? Bueno, digamos, a manera de conclusión y de tratar de que esto no se cierre aquí, más bien sea la apertura del tema. Se abra la discusión. El gran punto que se mencionaba un poco hace ratito, la pregunta que le hiciste a Nadia, o sea, Nadia lo enfocó más de cómo utilizamos la inteligencia artificial en México, qué consecuencias tiene su uso, su consumo, ¿no? Pero digamos, más bien, ahora yo lo quisiera enfocar desde qué producimos de inteligencia artificial en México, ¿no? La inteligencia artificial, como lo dijo Nadia al principio, pues es un software, ¿no? Entonces, en ese sentido, se inscribe dentro de la industria de software. Bueno, en general, la industria de software en México es una industria casi ausente en cuanto a producir. En cuanto a consumir, somos grandes consumidores, pero en cuanto a la producción, México participa a nivel global con el 1% del valor agregado a nivel global. O sea, nada más el 1%. Por lo tanto, en México la producción de software es una producción ausente en realidad. En la segunda década del 2000, de este milenio, de todo o sea, en un año fue más grande la suma de valor de lo que se importó que todo lo que se produjo endógenamente. O sea, fue más grande todo lo que tuvimos que importar en dinero que lo que se produce aquí. Es decir, que tenemos una dependencia franca, abierta y total en la industria de software en general y dentro de ella la inteligencia artificial. Otra forma de verlo también tiene que ver, ya discutimos qué tan buena o no es la inteligencia artificial en sí misma, pero digamos, en esta carrera, en su desarrollo, pues un proxy para esto son las patentes. Bueno, México no patenta ni en inteligencia artificial ni en nada, pero tampoco en inteligencia artificial. Entonces, en este sentido, pues básicamente estamos fuera de esa carrera. Y repito, pues mientras nos inscribamos en una organización productiva y de redistribución de eso producido a una manera capitalista, entonces, pues tendríamos que entrar en esa carrera de desarrollo de la inteligencia artificial, vinculando su regulación, vinculando los usos, los fines, los objetivos, su planificación, pero no podemos seguir ausente porque si no sigue pasando lo que nos decía Nadia, en el sentido de que simplemente somos dependientes y nos están extrayendo ya no solo trabajo, sino identidad, valor y nos afilan, nos perfilan como consumidores todavía más potenciales, ¿no? Ahora hay un problema que entre menos ingresos tenemos, menos les podemos consumir, pero bueno, el intento ahí está, ¿no? Pues sí, es un hecho que esta minería de datos sí nos están robando o sustrayendo esa información y ahorita ya los datos son vitales para el desarrollo, ¿no? Ya estamos viendo que se empiezan a generar. En México existen algunas regulaciones precisamente para el manejo y administración de los datos. Ya se están generando bancos de datos, pero sin embargo, como no está tan difundido, pues todavía no aprovechamos todo lo que eso nos puede dar y que pues también nos falta esa cuestión de que ustedes hablaban de ética, educación para el uso y desarrollo de la misma inteligencia artificial, ¿no?
No sé, ¿alguna conclusión que nos quieran dar del tema en general? Les dejo la palabra. Bueno, mi conclusión sería que para que haya una inteligencia artificial y desarrollo, necesitamos apoyar la apropiación del conocimiento, hacer un desarrollo endógeno de tecnología, de software, y para esto a mí me gusta el tema de la ciencia abierta, por ejemplo. Es un tema que se ha explorado poco en México y que podría ser una buena opción para empezar a promover el desarrollo tecnológico en las comunidades. Y pues también lo que tendría que decir es que la inteligencia artificial llegó para quedarse. Por mucho miedo que nos pueda dar, yo lo he comparado con el invento de la imprenta, por ejemplo, ¿no? O sea, en aquel entonces, pues a muchos les parecía que era un invento terrible y muy nocivo para la humanidad, pero son avances. Entonces, es importante que esté en la agenda el tema de la inteligencia artificial. Y por eso la importancia de este podcast, de que haya un debate, que haya un interés por estos temas y un desarrollo más amplio. Sí. Bueno, Ángela. hablando del tema, de los inicios del tema de la automatización a través de la creación del sistema de máquinas, que Marx tiene una frase muy importante que se puede aplicar a la inteligencia artificial. Decía que el problema no son las máquinas, sino el uso capitalista de las máquinas. En ese sentido, el problema no es la inteligencia artificial, sino el uso capitalista de la inteligencia artificial, a lo cual se le puede agregar algo. El peor problema es el uso capitalista indiscriminado y desregulado de la inteligencia artificial. Entonces, en una perspectiva de corto plazo, para el próximo sexenio, de 1 a 10 años, lo que podríamos hacer es, por un lado, tratar de regular el uso de la inteligencia artificial, pero para eso se necesita una participación activa del Estado y al mismo tiempo, a través de las instituciones educativas y de generación de conocimiento en México, planear e instrumentar y que se desenvuelva toda una actividad de investigación en el tema de inteligencia artificial, siempre vinculando los objetivos o el fines de hacer este proyecto. La cuestión aquí es que se necesita, repito, una participación activa del Estado, toda una nueva reconfiguración de su paradigma, y pues para eso, aparte de voluntad política, se necesita presupuesto. Y si ahorita estamos en un proceso en el que el siguiente año nos vamos a endeudar para gasto social, pues tiene que ver de una vez de buscar las fuentes de presupuesto que nos permitan llevar a cabo un plan de investigación y de producción de conocimiento en torno al tema de inteligencia artificial. Pues una gran tarea para todos los estudiantes de estudios del desarrollo. Definitivamente. Sí, un gran compromiso para todos. Y para todos como sociedad, porque esto no lo puede hacer el gobierno por su parte, nada más, ¿no? Tenemos que colaborar todos. Bueno, pues yo les agradezco mucho Gracias. el tiempo. Me permito invitar a todos, está abierta la convocatoria para unirse a la octava generación de doctorados en estudios del desarrollo. La convocatoria la pueden encontrar en las páginas oficiales de la Unidad Académica en Estudios del Desarrollo. Y pues muchas gracias por su atención. Nuevamente gracias. Y pues hasta el próximo capítulo de Voces del Desarrollo. Gracias. Gracias. Bye.